Hermanos, Okay. vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio del día de hoy, correspondiente a nuestra segunda sesión de nuestro curso Las Doctrinas de la Gracia. Vamos a comenzar pidiendo a Dios su dirección con nosotros. Vamos a pedir a Pastor José González, por favor, si nos puedes guiar en este tiempo de oración, pidiendo al Señor que nos dirija y que esté con cada uno de nosotros en este tiempo. Dios Padre, Dios amado, gracias le damos porque ya al terminar este día, Señor, vemos su gracia, su bondad, su misericordia sobre sus hijos. Gracias, Señor, porque en estos momentos nos permites reunirnos en esta sala para ser enseñados y adoctrinados, Señor, en lo que son sus doctrinas. Es por ello, Señor, que solicitamos su dirección a través de su Santo Espíritu, que nuestra mente, nuestro entendimiento esté receptible a la enseñanza que hoy día nuestro pastor nos va a entregar. Sea usted guiándonos, acompañándonos para lograr un buen entendimiento, Señor, de la materia que hoy día vamos a tener. Oramos a ti en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. 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 Voy a, Pastor, si me permite, por favor, voy a pasar la asistencia. Me da un minutito, por favor. Bien, los hermanos que estén presentes, cuando los nombres me hablan, por favor, para poder escucharlos. Daniel Fuentealba, Ángeli Contreras. Presente, pastor. Maximiliano Vivanco. Presente, pastor. Jorge García. Andrés Castillo. Presente, pastor. Nicolás Peña. Josué Salazar. Isaías Rodríguez. Presente, pastor. Erickson Durán. Claudio Reyes. Presente, pastor. Rubén Améstica. Presente. Rodrigo Bruna. Presente, pastor. José Cabrera. Presente, pastor. Presente. Elizabeth Becerra. Miguel Álvarez. Presente. José González. Presente. Armando Espinosa. Alex Lillo. Juan Umaña. Presente. Gaspar Fernández. Presente, pastor Juan. Jordan Urrutia. Presente, pastor. Rodrigo Gutiérrez. Alcancé un justito, pastor. Presente. Eugenio Fuentealba. Presente, pastor. Rodrigo Ramírez. Eleazar Póveda. Kevin Retamal. Andrés Leiva. Iván de la Hoz. Bien, ahí estamos entonces. Recordar a los hermanos que nos han enviado todavía su cuestionario que tienen de plazo 10 días, ¿no? Desde el momento que se hace la clase para que lo tengan en su consideración para entregar sus trabajos. Gracias. Vamos a dejar entonces a nuestro pastor Roger, quien nos va a presentar la segunda clase del tema de las doctrinas de la gracia. Pastor Roger. Gracias. Estimados hermanos, tenemos mucho que cubrir esta noche, pero a pesar de eso, quisiera regresar a algo, a recalcar algo en la lección anterior que debería haber tocado. Ustedes se recuerdan que tratamos un poquito sobre la cuestión de la teodicea. ¿Se recuerdan lo que es? Teodicea, es decir, esa rama de teología
que tiene que ver con la cuestión de la maldad en el mundo. Porque si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Todo eso es una rama extensa de estudio teológico, pero la realidad es que existen un sinfín de buenos argumentos para contestar a eso como objeción, argumentos filosóficos, pero quisiera ayudarles como pastores, quisiera darles unos índices de cómo tratar con la cuestión de una manera más pastoral. Ahora, si una persona le hace la pregunta, ¿por qué un Dios bueno permite el mal? Si es de forma en que es político y realmente quiere saber y no está simplemente discutiendo, hay un par de respuestas que le ayuda a ocupar su puesto pastoral. Y la manera en que usted responde siempre debe regresar a la cruz. Ejemplo, tuve un técnico de aire acondicionado en mi casa un día y trataba de hablarle de Cristo. Y él dijo, yo he perdido, yo era católico, pero perdí mi fe en Vietnam cuando vi tanta maldad y los horrores de guerra. Y él dijo, entonces, yo con tanta maldad, yo no puedo creer en un Dios bueno. Y dije, bueno, una pregunta. ¿Acaso usted ha experimentado un buen resultado de un acontecimiento malo? ¿Es algo que le ha pasado en que algo malo, que algo bueno salió? Ya, en realidad algo me pasó así. Es que tenía un camión un poco viejo que usaba para mi trabajo y un día tuve un accidente y se destruyó mi camión. Y pensaba, ¿qué voy a hacer? Y lo anuncié, tenía seguros y fíjese, la compañía de seguros me pagó el costo del camión. Con un poco más de ahorros pude comprar un nuevo. Entonces, ese accidente era una cosa muy linda para mí, que salió algo bueno. Y dije, ¿sabe que a causa de eso, usted tiene que darse cuenta que es posible que el bien puede sacar de lo malo, ¿verdad? Bueno, sí es posible. Ahora, quisiera explicarle un malo muy serio en que mucha bondad salió. Se llama la cruz. Y luego le expliqué cómo era una injusticia, pero Cristo murió en la cruz. Y a causa de ese sacrificio, tenemos a nuestra disposición la posibilidad de una salvación eterna. En otras palabras, usé su objeción para apuntarlo al Evangelio. Así, eso es un acercamiento que usted como pastores pueden usar para tratar con esa objeción, ese problema de la teología. Otra forma es decir, bueno, entiendo su pregunta y es una cuestión un poco difícil, pero quisiera saber algo de usted primero. ¿Usted se cree pecador como todos? ¿Ha pecado? Sí. Entonces, ¿por qué Dios no te está castigando por sus pecados? ¿Ha tenido suficiente comer hoy? Sí. Entonces, ¿por qué Dios no te deja morir de hambre?
la realidad es eso. Dios es paciente. Y paciencia justamente es una respuesta bíblica a esa pregunta. Se ve en capítulo 2 de Romanos, en que Pablo explica, hablando a una persona ficticia, diciendo que por tu dureza de corazón ignoras o desconoces la bondad y la paciencia de Dios que está ahí, que Dios manifiesta para traerte al arrepentimiento. Así, usando esos dos argumentos, no como argumentos, sino como formas de llegar al Evangelio. ¿Sabe la paciencia de Dios se ve en la cruz de Calvario? Cristo murió para salvar a todo pecador arrepentido. Pero si tú no te arrepientas, la paciencia de Dios llegará a su fin. Estoy predicando el Evangelio. Muy bien. Ahora, esos son los dos acercamientos que a mí me gusta. Y básicamente estoy diciendo que en lugar de tomar una posición defensiva, puede invertir los papeles y usarlo como un instrumento o un herramienta ofensivo en el sentido de presentar el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿hay pregunta sobre este punto o podemos seguir adelante? No, ok, vamos a la lección 2 entonces. Ahora, vamos en la incapacidad total humana, hay una serie de presuposiciones que tienen que ver con el libre albedrío. Y vamos a ver un momento una parte de un momentito. No entra. Ok. Esperen un segundo. Ahí está. Ahora, este dibujo, a ver si se ve. ¿Se puede ver el dibujo? ¿Qué está? Sí. Sí. Ok. Un momento. Ya. Ok. Momento. Parece que me quedé ausente, Okay. Ya. amor. Ya. Muestra. Ya. En este dibujo, eso es una representación de la manera en que el hombre natural, que no es cristiano o un cristiano que no tiene una buena teología, percibe la cuestión del libre albedrío. Piensa que él está suspendido entre el bien y el mal, que un diablito está a un lado y un angelito al otro lado, y él está en medio pensando y tomando, es decir, tratando de tomar una decisión de cuál sería lo mejor. Eso es la forma en que el humanista, que sea humanista religioso o humanista secular, percibe su propio ser. Bien. En otras palabras, el concepto humanista percibe la voluntad, el punto de libertad. ¿Dónde está el punto de libertad en el libre albedrío? Él piensa que es un punto de neutralidad entre el bien y el mal. Seguramente ustedes han oído cristianos decir, bueno, el diablo está a un lado, Dios está al otro lado, tú estás en medio y tienes que decidir. La intención es buena, la teología es mala. Ahora, la cuestión es
es la voluntad humana neutral. Si es neutral, entonces, bueno, el humanista tiene razón. La libertad se define para él, no olviden, la libertad se define como un punto neutral entre el bien y el mal. Ahora, vamos a ver algo sobre la cuestión si la voluntad humana es moralmente neutral. Noten aquí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y noten la frase clave, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora, en este punto comenzamos a conseguir índices, pistas sobre algo diferente de este escenario que vimos, porque dice que hay una ley de Dios. Dios dio una ley, pero la mente carne no se sujeta y tampoco pueden. Están diciéndome que Dios da leyes a las cuales la gente es incapaz de someter. Sí. Pero para el hombre carnal eso suena un poco extraño, pero vamos a ver por qué eso es justo. Ahora, Romanos 3. No hay justo, ni hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ok, muy bien. Si no hay justo, ¿qué es eso de neutralidad de la voluntad? Si no hay quien entienda, ¿qué es eso que comprender la diferencia entre el bien y el mal? Si no hay quien busque a Dios, ¿cómo es eso que un ser moralmente neutral no puede buscar a Dios? Así estamos llegando a entender que hay índices en la palabra de Dios que indica que el libre albedrío no es libre en algunos sentidos. Notemos ese esquema. En Romanos 6, y no tenemos tiempo de estudiarlo, todo Romanos 6, pueden estudiarlo en su casa, pero ustedes acaso se recuerdan, como Pablo dice que una vez ustedes fueron esclavos al pecado y así producían obras que llegaban a la muerte. Pero ahora ustedes son esclavos a la santidad, esclavos a la bondad, de manera que producen fruto que llega a la vida eterna. Y dice que estoy hablando en términos humanos a causa de su debilidad. Es decir, el asunto acaso es más filosóficamente profundo que Pablo está presentando, pero básicamente es correcto. Está diciendo eso, que la libertad bíblica se estriba en la santidad, no en algún punto neutral. ¿Es Dios santo 100%? Sí. Entonces, ¿es libre? La respuesta es obvia. Dios es el ser más libre en el universo, pero es también el más santo. Entonces, eso de neutralidad moral suspendido entre bien y mal no tiene una lógica teológica cristiana. Es absurda. Ahora, debe convertirse por iniciativa de su propia voluntad. Ahora, en la teología bíblica, es que
hay una serie de presuposiciones. La cuestión es que, como dije al principio del curso, ¿quién es la parte activa y quién es la parte pasiva en la regeneración o en iniciar la conversión? Y vamos a ver un poco la diferencia entre esos puntos de vista. Dos puntos de vista, básicamente los puntos de vista y todo el esquema de discusión sobre libre albedrío pueden categorizarse en una de dos categorías: sinergismo o monergismo. Sinergismo proviene de dos palabras griegas: sin, es decir, juntos, y ergos, que quiere decir obra, y significa que la salvación o la conversión es una obra mutua, cooperativa entre Dios y el hombre. Es una función y obra cooperativa entre Dios y el hombre. Versus monergismo, monos, que es la palabra griega para único o uno. Momentito, por favor, guarden su silencio hasta que termine. Luego voy a permitir tiempo. Y ergo, obra, quiere decir una obra sola. El monergismo quiere decir que hay un solo agente operando y es Dios. Monergismo eso es el punto de vista reformado. Lo que no es reformado, arminiano y católico, es sinergístico. La única rama monergística en lo de la conversión, en lo de la cuestión de libre albedrío, a propósito, es la rama reformada. Ahora, ahí vamos a ver que el sinergismo, la salvación, es una obra cooperativa entre Dios y el hombre. Y el monergismo, la salvación, es una obra enteramente de la parte de Dios. Eso es muy obvio. Ahora, se levanta la cuestión: ¿quién es la parte activa en la regeneración? La otra cuestión es que si el hombre es activo en la regeneración, ¿qué es lo que contribuye? ¿Qué es lo que contribuye? Ahora, las presuposiciones en el sinergismo son las siguientes: que la voluntad humana es moralmente neutral. Eso ya tocamos. Segundo, que la responsabilidad indica capacidad. Después de todo, ¿cómo puede imaginar que Dios nos daría responsabilidades que no podemos cumplir? Dicen, vamos a ver. La voluntad gobierna el hombre. Es decir, ellos conciben la voluntad como una nuez en la cabeza, como un órgano puesto en que ese órgano se activa a tomar decisiones. Y finalmente, el libre albedrío es nuestra identidad como seres humanos. Por ser inteligencia y por ser humanos, eso es parte de nuestra identidad. Esas son las presuposiciones del sinergismo. El monergismo tiene otras presuposiciones: que la voluntad humana es esclavizada al pecado. Y en ese sentido no es
moralmente neutral. Que la responsabilidad no comprueba capacidad. Que sí, Dios nos hace responsable por cosas que no podemos cumplir. Y vamos a ver por qué eso es muy, muy justo de su parte. También la naturaleza del hombre dicta su voluntad. O otra manera, hablando en la forma bíblica, es el corazón que manda. Es decir, el corazón que se concibe en la escritura como incluyendo la voluntad, pero sus emociones, sus intenciones, sus deseos, su perspectiva, su forma de percibir la realidad, sus deseos y todo, dicta lo que uno escoge. La voluntad es sumisa al corazón, para decirlo vulgarmente. Bien, ahora notemos un versículo. Si la voluntad humana es neutral, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día posterior. Note aquí, ninguno puede venir a mí si una fuerza exterior del hombre no le influencie de hacerlo. Ahora, esa frase, ninguno puede, si puedo hablar sarcásticamente un poco, frustra a los teólogos, porque al teólogo le gusta ambigüedades que puede analizar y que puede presentar mostrando su erudición, pero ninguno puede, es tan claro que la única manera presentarlo es con las palabras, ninguno puede. Es demasiado sencillo para una hermenéutica otra que simplemente repetirlo. Ahora, eso que indica que el hombre es incapaz de convertirse o prepararse para ser convertido, excepto que si Dios Padre, obviamente por el Espíritu Santo que Él ha mandado, por medio del Evangelio, no le trajere. Y los que reciben eso serán salvos. También, por eso os digo, y Cristo se repite, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Ahora, ¿cómo viene Cristo? Andando con los pies a la iglesia, parándose patas arriba, o ¿cómo? ¿Qué quiere decir venir a Cristo? Pues es obvio, ¿verdad? Es por medio de la fe. Ahora, si sabemos como cristianos por haber leído la Biblia, el Nuevo Testamento, Romanos, las epístolas de Pablo, que la fe es el medio por el cual venimos a Cristo. Eso indica que la fe salvadora tiene que ser un don de Dios dado a una persona para permitir que pueda venir a Cristo, y si Dios no concede ese don, no podrá venir. Si ese versículo tiene otra interpretación, no sé lo que puede ser. Ahora, ¿cómo llegamos a una esclavitud de tal? ¿Qué pasó? Bueno, Dios. Vamos a estudiar eso. Vamos a estudiar la caída de Adán esta noche. Y el pecado, el problema del pecado. Ahora, dijimos que al sinergista
él define al hombre como un ser inteligente con libre albedrío. Vamos a ver si esa definición concuerda bien con la lógica de la Biblia en su enteridad, en su vista global. Dice que aquí a imagen de Dios lo creó. Así, ¿qué es la identidad del hombre? Su identidad, nuestra identidad es imagen de Dios. Bueno, ¿en qué consiste esta imagen? Dios, sabemos, Dios Padre no tiene cuerpo, es infinito. La infinidad no puede tener cuerpo, entonces no puede ser corporeal. No puede ser corporeal. Tiene que ser interior en algo que tiene que ver con nuestra espiritualidad al hombre interior. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el atributo principal del carácter de Dios? ¿Cuál sería? Muchos dicen que es el amor, pero respondo que no. Porque no vemos en la Biblia, vemos que Dios es amor y que eso es un atributo esencial y central, pero no es el atributo principal, porque no dice la Biblia, Dios, amor, 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 eres tú, oh Dios. Dice santo, 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 Jehová de los ejércitos. Santo, santo, santo. Eso es la característica clave de nuestra identidad como seres humanos. Por eso Dios dice, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Saben ustedes que la palabra santo, la santidad como atributo divino, es mencionado más veces en la Biblia que todos los otros atributos de Dios juntados? Cuéntelo. Así, santidad es lo que debemos ser. Nuestra integridad es imagen de Dios y la libertad de esa imagen de Dios, su libertad se estriba en la santidad. A medida de que somos más santos, es que somos más libres. Es una paradoja, como Pablo expresó en Romanos 6, es una paradoja que para ser más libre que un ser humano, tiene que ser totalmente esclavizado a algo. Y ese algo es una santidad absoluta. Es una paradoja, pero es una de esas paradojas bíblicas que es el fundamento de la teología, de toda la antropología humana en la Biblia. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos? Ahora, la cuestión es que ¿ustedes se recuerdan a esa ilustración del coyote en Sí Jesús? ¿No? Voy a repetir la ilustración porque creo que vale la pena repetirlo. El coyote es un animal que no puede ser domesticado. Su naturaleza es que simplemente no es capaz de aceptar ser domesticado. Ahora, si uno
si uno atrapa un coyote con la intención de hacerle un animal domesticado, bueno, mi pregunta es eso. ¿Tiene libre albedrío o no? Piénselo. La respuesta es que depende. ¿Depende de qué? Depende si está hablando de libre en el sentido de una oferta lícita versus libre en el sentido de capacidad de naturaleza. Si uno está hablando de libre albedrío en términos de lo que es como ser, entonces no es libre relativo a esa oferta de domesticación. Pero si está hablando de simplemente es una oferta genuina, escoja lo que tú quieres, resultado te muerde. ¿Entienden? Así es igual con el pecador. La oferta de Dios es una oferta sincera. Quien quiera que quiere venir a Cristo puede venir. Pero el pecador, es decir, eso no tiene libre albedrío en ese sentido, sí, en el sentido de que es una oferta lícita presentada, pero tiene una capacidad de naturaleza para escoger abandonar su autonomía pecaminosa. No, hasta que Dios le cambie su naturaleza, será incapaz de escoger aceptar a Cristo. ¿Ok? Muy bien. Otra ilustración. No me recuerdo si está en el libro o no. Supongamos que hay un hombre en un cuarto, digamos, encarcelado. Y se presenta, y él es el único ser en el cuarto, excepto por una mosca. Y se le presenta dos comidas. Una comida, un guisado lindo, una buena con rienda con frijoles chilenos. Y también otro plato de lo mismo, pero ha sido dejado desde un mes, podrido. Bueno, ¿qué es lo que el hombre va a escoger? ¿Y cuál es lo que la mosca va a escoger? Bueno, la respuesta es infantil. El hombre va a escoger la comida fresca y la mosca la comida podrida para poner sus huevos. ¿Es por revelación divina? No, es por lo que son. La diferencia es por lo que son como seres. Así, en ese sentido, se responde a la pregunta, ¿por qué en la Biblia no hay un libro o un capítulo en que hay una disertación sobre el libre albedrío humano? Porque no se ve todo un capítulo sobre la elección, vemos capítulos 6 de Romanos sobre el pecado, esclavitud al pecado, vemos otros capítulos, pero no hay capítulo que explique en detalle el significado de ese órgano de libre albedrío. ¿Y por qué? Es muy sencillo. Porque tal órgano no existe. No existe. Porque nuestra voluntad es el producto de la totalidad de lo que somos. En otras palabras, si quieres ver, no hay algún órgano como una nuez en medio de nuestra cabeza
que se llama, que los científicos identifican como, ahí está su libre albedrío. No, no existe. Si quiere ver su libre albedrío, párese frente a un espejo grande y verá su libre albedrío. Usted es una voluntad. No es que tiene una voluntad, usted es una voluntad ambulante. Por eso la Biblia habla tanto de lo que somos seres, de nuestra esclavitud total como seres caídos y la necesidad de ser regenerados, nacidos de nuevo para ser seres enteramente diferentes, con nueva naturaleza. Ahora, presuposiciones equivocadas, libre significa neutral, falso. Responsabilidad basada en capacidad, falso. Presuposición correcta, libre significa santo. Y la responsabilidad está basada en imagen de Dios. Porque nuestra capacidad puede cambiar, pero el hecho de que somos imagen de Dios, eso nunca cambia. Eso no puede cambiar. Muchas cosas pueden pasar. Por ejemplo, una estatua en el parque. Los pichones pueden visitarlo demasiado. Puede caer y romperse. Puede ser robado. Puede ser ensuciado. Puede ser roto. Rota la estatua. Pero una cosa que no puede ser, tanto que esa estatua siempre representa la persona que la estatua representa. Es imagen de esa persona. Así, la cuestión en la salvación es cómo rectificar esa imagen caída, no dando otra definición que Dios nunca ha dado de lo que es un ser humano. Así, nuestra responsabilidad a obedecer sigue adelante, somos siempre responsables de actuar como imagen de Dios, que somos capaces o que somos no capaces. Así, viéndolo así, ese sinergismo es simplemente una absurdidad bíblica. Y eso, el monergismo, es la enseñanza de la Biblia. Ahora, habiendo visto eso, ahora, antes de presentar otro aspecto de eso, quisiera mencionar un evento en la Reforma de grave importancia. Fue en pleno principios del movimiento de la Reforma, en que el Papa mandó a al erudito más famoso de la época a escribir un libro en contra de la Reforma. Se llamaba Erasmo de Rotterdam, Erasmo de Holanda, y era el erudito más famoso y más capacitado de toda Europa. Y él escribió bajo mando del Papa, decidió escoger el tema de libre albedrío. Y su libro se llama Diatribo de Erasmo sobre el libre albedrío, o simplemente libre albedrío por Erasmo. Martín Lutero escribió una refutación que se llama Esclavitud de la Voluntad, por Martín Lutero.
considérese ignorante de la teología si no ha leído Libre Albedrío por Martín Lutero. Consíguese un día, consíguese una copia. Leí primero el diatribo de Erasmo y sus argumentos sonaban tan redundantes, tan fuertes, tan lógicas, que pensaba, ¿cómo Lutero va a tratar con estos argumentos? Porque Erasmo basaba su acercamiento a la cuestión de esta manera. ¿Cómo pueden imaginar que un Dios bondadoso, un Dios de justicia, podría mandar a sus hijos a hacer algo que no pueden hacer? ¡Qué padre bueno! ¡Qué padre amoroso! Mandaría a su hijo a hacer una cosa que no puede cumplir y luego le castiga. ¿Cómo puede imaginar a Dios, un Dios así? Entonces, eso suena fuerte. Lutero en su prefacio dijo, ay, Erasmo, su elocuencia es tan fuerte. ¿Y quién soy yo? Un humilde monje, un nadie desconocido. ¿Quién soy yo? Argumentar, discutir con el erudito más famoso de toda Europa. Su elocuencia es como un vaso de oro lleno de basura, dijo. Y luego comenzó a cortar en pedazos los argumentos de ese hombre. Ahora, ¿cómo lo hizo? Vamos a ver un texto. ¿Dónde puse mi Biblia? Mi Biblia Reina Valera. Pues ahí está. Vamos a ver Romanos capítulo 3, por favor. Ahora voy a subirlo en la pantalla. Sí, voy a subirlo en la pantalla. Okay. Un momento. Ahí está. Ahí en este texto habla de la depravación del hombre, pero el argumento básico que Martín Lutero dice es esto, esos versículos 20, 19 y 20. Sabemos que toda la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. ¿Para qué cierre? Por darse cuenta que no puede obedecer y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley, me dice, mire Erasmo, el propósito de la ley es para revelar nuestra esclavitud al pecado. Porque entonces está usando la ley, mandamientos y exhortaciones para tratar de comprobar libre albedrío. Si el propósito de la ley es mostrar que no tenemos libre albedrío en el sentido de poder obedecer. No hay quien haga lo bueno si tenemos libre albedrío, porque entonces no hay nadie que hace lo bueno, ni siquiera uno. ¿Y por qué? Porque no hay quien busca a Dios si somos libres. La ley es dada para revelar el pecado.
revelar la fuerza, el poder del pecado en su dominio y control de nosotros. La ley, entonces, curiosamente, es la evidencia de nuestro punto de vista reformada. Entonces, muchas gracias por presentarnos tanta evidencia de nuestro punto de vista reformada. ¿Entienden? Él continúa diciendo, cada vez que me presenta una ley que debemos obedecer y que no obedecemos, está en efecto argumentando nuestro lado. ¿Ya ven la paradoja de eso? Si no fuera por la ley, Pablo dice en Romanos 7, no hubiera entendido la codicia. Pero ya veo una ley, por medio de la ley, una ley operando en mi ser que provoca que hago las cosas que mi mente sabe muy bien que son malas. Y no puedo impedirme. Yo veo esa ley operando en mi miembro, así, en mis miembros. Así, en resumidas cuentas, leyes, exhortaciones y mandamientos no comprueban libre albedrío, porque no sirven con ese propósito. Sirven para mostrar nuestra esclavitud, no para mostrar nuestra libertad. Ahora, ¿es bien claro o es claro como lodo? ¿Preguntas? Okay. Pastor Smalling, Sí, Claudio Reyes. ¿Me escucha? ya, sí. Yo tuve la oportunidad, de hecho tengo el libro de la voluntad esclava de Lutero en mi casa, y tuve la oportunidad de leer ese tratado, esa discusión. De ahí, Me estoy cortando bien. ya, yo tengo ese libro que usted menciona en mi casa. Tiene esclavitud de la voluntad. Sí, lo tengo y lo he leído Sí. en 2 ocasiones. Sucede que en una de ellas, Lutero hace una afirmación sobre lo que usted está hablando. Sí. Y le dice a Erasmo que cualquiera que no tiene el debido conocimiento, cualquiera que atribuye la salvación al mérito humano, no tiene el debido conocimiento de la gracia ni tampoco el debido conocimiento de Jesucristo. Sí. Mi pregunta, ¿usted está de acuerdo con esa declaración? No estoy bien claro a lo que es la pregunta. Okay. No hay que olvidar de que el temperamento de Lutero a veces habla acaso de una manera muy, ¿cómo decir la palabra? Muy absolutista. Era un alemán, una raza muy agresiva, como hemos notado, muy absolutista, y tenía la razón, pero no hay que olvidar que en la época de la Reforma era lícita y era común hablar en términos muy, a veces, insultantes hacia su adversario. Y eso no fue visto como fuera de común. No lo hacemos hoy. Así, ¿acaso la manifestación, cómo era otra vez lo que dijo? Que el que
básicamente el que cree en libre albedrío, que cree que puede contribuir a su salvación, no sabe nada de Cristo, no es cristiano, no. Pero no olviden que Lutero estaba luchando por la verdad del Evangelio en una reforma en que estaba hablando de asuntos que no eran simplemente de cuestiones teológicas, sino que tenían que ver con la vida y la muerte, porque personas estaban siendo matados por no estar de acuerdo con uno u otro punto. Y así, a veces pienso que esa clase de manifestación no es lícito, porque cuánta gente, católicos, por ejemplo, que hemos encontrado, o por lo menos yo, y a conocerlos, aman a Cristo, confían en Cristo, tienen una mente, una espiritualidad, y uno siente que son realmente salvos. Pero tienen acaso un corazón salvo en la mente perdida, por decir. Y están en proceso. Hay cristianos inmaduros, porque miren, ese concepto de libertad, de libre albedrío en términos neutral, es la, ¿cómo se llama?, programación inicial de la naturaleza carnal humana. Como en una computadora tiene la, ¿cómo se llama?, la programación inicial, ¿cómo es no me recuerdo cuál es la palabra, default setting decimos en inglés. Pero es natural, es muy natural para el hombre pensar en sí mismo que es libre, como dije. Pero unos cristianos que llegan a Cristo no son maduros, no han estudiado la teología. Pueden tener conceptos teológicos que son malos, pero a la vez tener un corazón salvo siguiendo al Señor. No sé si eso responde bien a su pregunta, pero es todo lo que puedo hacer. Sí, pastor, lo responde bien. Solamente para terminar, un alcance, si me lo permite, que también una objeción similar dio el sínodo de Dort en 1618 en sus declaraciones, cuando consideraron que la doctrina arminiana era herética. No lo vieron como una mera posición teológica, pero es un asunto secundario en relación al tema que estamos conversando. Muy bien. Ahora, quisiera, ustedes tienen acaso a mano su guía de estudiantes, ¿verdad? Espero que los tienen a mano. Vamos a comenzar a ver unos puntos así. En Romanos 3, 9 a 20, regresando a este texto, hay una serie de preguntas. Y ¿cuántos justos existen según este texto? ¿Alguien quisiera responder? Entonces, hay una serie de preguntas. ¿Cuántos justos existen? ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos buscan a Dios? ¿Cuántos hacen lo bueno? ¿Cuántos temen a Dios? Es decir, en su estado natural. ¿Cuál es la respuesta? Ninguno. Ninguno. La respuesta es ninguno. Ahora se levanta la cuestión de las buenas obras de los inconversos. Porque hemos todos conocido a gente inconversa que son buenas personas. Conocí un dentista un católico en Ecuador, una de las mejores personas que he conocido. Es generoso, es bondadoso,
es muy generoso. Diría que en esa época era más generoso que yo en lo de los pobres, y es católico y dice, no quiero convertirme, quiero con mi religión católica, y tratábamos de hablar del evangelio y dice, no quiero. ¿Qué de las obras de los inconversos? ¿Cómo Dios los percibe? Ahora, una de esas personas en testificar católicos le van a decir, ¿está diciendo que mis buenas obras no cuentan? Bueno, la realidad es que, correcto, no cuentan. Voy a leer lo que el estándar de Westminster dice sobre este punto, porque parece que esa manifestación de esas personas contradice lo que Pablo está diciendo en Romanos 3. No hay bueno ni siquiera uno. Pero no hemos topado con inconversos que son buenas personas. Bueno, permíteme leer esa parte de la confesión de fe que lo expresa de esa manera. Las obras hechas por hombres no regenerados, aun cuando por su esencia puedan ser cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, porque proceden de un corazón no purificado por la fe y no son hechas en la manera correcta de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, la gloria de Dios, por lo tanto son pecaminosas. Y no pueden agradar a Dios, ni hacer a un hombre digno de recibir la gracia de parte de Dios. Y a pesar de eso, el descuido de las obras por parte de los no regenerados es más pecaminoso y desagradable a Dios. En otras palabras, esa es una doctrina que no anuncio del púlpito tanto, porque eso puede ofender a las personas, porque hasta que hayan tenido un trasfondo como estoy tratando de dar ahora, es que, mírenlo de esa forma, una buena obra puede ser buena en sí como obra, incluso una obra que es de la clase que Dios manda a hacer, pero si sale de una fuente corrupta, Dios no la acepta. Es una obra que en cierta forma es pecaminosa porque procede de una motivación de independencia de Dios. Si un inconverso quería agradarle a Dios, ¿por qué no hace la primera cosa que Dios dice, que Dios manda? Arrepentirse a Dios Padre y creer en su Hijo Jesucristo. ¿Por qué no se arrepiente de sus pecados si en efecto su motivación es agradar a Dios? Entonces, la gente hace buenas obras que hace nada más que afirmar su pecado de autonomía ilícita. No olviden, el pecado de Adán era una declaración ilícita de autonomía. Así, el hombre inconverso hará toda clase de cosas, inventar religiones, dar su cuerpo en sacrificio, buenas obras, cualquier cosa, tanto que no demanda el abandono de su autonomía. Es por eso que el mensaje del Evangelio es el único mensaje en que demanda su abandono de su autonomía a Dios.
Es por eso otro mensaje religioso, todo otro evangelio, en efecto, es basado en una mezcla de fe más obras. Porque el hecho de que mezclan fe más obras indica que no estoy abandonando mi autonomía. Y por eso es correcto. Esa manifestación suena un poco como carne cruda, pero la realidad es que nuestra posición reformada es eso, que Dios que Dios no acepta ninguna buena obra de la parte de los incrédulos hasta que se convierten. Entonces, incluso las obras de los santos a veces tienen motivaciones mezcladas, pero Dios las santifica, nuestras obras, como santifica todo nuestro ser. Y fue San Agustín que dijo que es una paradoja que Dios recompensa las obras que Él ha hecho dentro de nosotros. Es decir, nosotros hacemos buenas obras motivados por el Espíritu Santo y Dios nos da la recompensa por el efecto, son las obras suyas de Él. Muy bien. Ahora, antes de abren sus Biblias a Romanos capítulo 5 y vamos a ver esa cuestión del pecado original, esa doctrina. Y a partir del versículo 12, versos 12 a 19, vemos 4 cosas que heredamos de Adán. Y voy a darles unos minutos de silencio para buscar y luego decirme cuáles son esas 4 cosas que heredamos de Adán.
Quedó pegado. ¿Ya? Yo no escucho. Perdón, ¿listos? ¿Ya? ¿Cuáles son las cosas que heredamos de Adán? Pecado, Muerte. Sí, pecado, muerte, Condenación. juicio, correcto. Juicio y y condenación. condenación. Pecado, muerte, juicio y condenación. Ahora, la teología tras eso, aunque Pablo no usó la palabra, se llama teología federal. Eso significa que Adán era la cabeza de la raza humana y lo que él hizo pasaba a toda su descendencia. Ahora, en nuestro mundo occidental, eso suena un poco antidemocrático, pero la realidad es que es un corazón de la Biblia, ese concepto de federalismo, de una persona que es cabeza de un linaje. Y luego, el otro lado de eso es que Cristo es la cabeza federal de los elegidos. Y si uno objecta a que Adán sea nuestra cabeza, tendremos lógicamente que objetar que Cristo sea nuestra cabeza también. Así cambiamos cabezas, por decir, cambiamos, el linaje cambia cuando aceptamos a Cristo. Cristo ya es nuestra cabeza federal. Ahora voy a mostrar un dibujo aquí que puede explicar un poco mejor. Aquí tenemos la diferencia entre el arminiano y el reformado en lo del libre albedrío. Esta es la línea de incapacidad, es decir, hasta qué punto cayó Adán. El arminiano cree que cayó Adán en pecado, pero no hasta el punto en que perdió la capacidad de regresar. Si no da vuelta y regresa, es porque no quiere. Y eso dicen que es justo, porque si cayera bajo la línea de capacidad, eso no sería justo, piensan. Entonces ellos creen que no cayó hasta este punto. Ahora, el lado reformado y la Biblia indica que sí, Adán ha caído y nosotros, de su descendencia, caímos debajo de la línea de capacidad, de manera que por nuestra propia cuenta no podemos, el pecador no puede dejar o hacer cualquier cosa para prepararse para ser convertido. Así, eso es la diferencia entre el arminianismo y también el católico en lo de la caída, en lo de, ¿cómo decir?, pecado original. El arminiano dice, bueno, heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, pero no es tanto que no podemos prepararnos para ser convertidos si deseamos hacerlo. Muy bien. Eso es la diferencia entre la Biblia y lo que dicen los arminianos. Ahora a ver dónde estamos aquí. Vale. Ahora, vamos a ver ese concepto
de atribuir algo a alguien de otra persona es el corazón de la soteriología. Vamos a ver eso la semana entrante cuando hablamos de la justificación en lo de la justificación. Ok. A ver, vamos a ver en su carpeta abajo, dice, ¿cuál es la condición de la mente corrompida de acuerdo con los siguientes versículos? Un momentito, voy a buscar mi documento aquí. Ya. Ya. Dice la condición. A ver, ya. Ya, es la cuarta evidencia. Por favor, buscan en sus carpetas. Dice la cuarta evidencia. ¿Cuál es la condición de la mente corrompida de acuerdo con los versículos siguientes? Por favor, busquen en Romanos 8:7. ¿Qué es la condición de la mente carnal? Enemistad contra Dios. Ya, es hostil en contra de Dios y no pueden someterse a la ley divina. Es incapaz de obedecer. Ahora, 1 Corintios 2:14, aquí dice. No perciben las cosas del Espíritu. Ya, no percibe las cosas del Espíritu. 2 Corintios 4:4. ¿Tienen cegado el entendimiento? Correcto. Cegados por Satanás. Efesios 4:18. Tienen la mente llena de oscuridad. Correcto, correcto, oscuro. Y 2 de Timoteo 2:25-26. Anoten. Están bajo el lazo del diablo. Es esclavo a Satanás. Ya, incapaz de arrepentirse. Vale la pena mencionar aquí que este texto demuestra que hasta la capacidad de arrepentirse es obsequiado por Dios. Ok, muy bien. Ahora, listos para el examen. Al fondo de su estudio, guía de estudios, hay 4 preguntas, verdadero y falso. Entonces, por favor, tomen un minuto para responder a esas preguntas.
¿Listos? Sí, Muy profesor. bien. Sí, El pastor. primero, el primero es falso. Falso, Falso. Segundo es verdad. verdadero, Tres, falso. Falso. Cuatro. Y el cuarto es falso. Muy bien, muy bien. Ahora, en esta lección hemos aprendido ah, de que una evidencia importante de la incapacidad del hombre está escrita en capítulo 3 de Romanos. Es el capítulo clave, diría, en lo de la doctrina de la incapacidad total humana. También, a través de la caída de Adán, heredamos una naturaleza pecaminosa, incapaz de encomendarse a sí mismo a Dios. También Jesús enseñó que las personas no pueden venir a Él mientras que sean atraídos por el Padre. Ahora, quisiera saber si ustedes, en esos minutos que quedan, tienen algunas preguntas o comentarios. Sus tareas, perdone. Lectura de capítulo 3. Y si Jesús completar las preguntas del cuestionario y también leer el trasfondo histórico en sus lecturas adicionales, porque les aviso que habrá 10 preguntas en el examen final tomadas de ese trasfondo histórico. También quisiera que lean las falacias de la lógica arminiana, que está en mi sitio de internet. Falacias de la lógica arminiana. También, al fondo, quisiera obsequiarlos algo. Momento. Ya. Eso. Al fondo, se ve, ya, al fondo está ese esquema o bosquejo de doctrinas. Eso es un obsequio. Lo que hago yo, lo que he hecho, es que he puesto eso en mi Biblia. No tiene que leerlo, es simplemente algo para ayudarlos en defender la doctrina básica bíblica, que ha servido mucho para mí. Por ejemplo, voy a mostrarles como, ya ve, lo he puesto en mi Biblia, y de manera que siempre lo tiene a mano. Si alguien me hace una pregunta y quiere saber cuál texto corresponde a tal y tal, bueno, ahí está, etcétera. Muy bien, ¿hay comentarios o preguntas sobre la lección hoy, sobre el tema? Sí, bueno, entonces el tiempo, Maximiliano, luego el hermano Armando. Maximiliano y Armando. Tengo una pregunta. Acá en Chile pude al menos en la librería encontrar su libro y lo he estado leyendo, ya voy en la mitad. Y por lo que voy entendiendo, la incapacidad humana es parte de lo que Jesucristo enseñó como evangelio. O sea, nadie puede ir al Padre si el Padre no le trajere. Correcto. Entonces, afirmar lo contrario, tener la posición arminiana, eso sería atentar contra el evangelio. Y si eso es así, el apóstol Juan y el apóstol Pablo llamaba a anatema a quienes predicaran un evangelio diferente. Entonces, por conclusión lógica, uno no debiese considerar a los que
tienen esta posición arminiana, como que tienen el evangelio, puesto que presentan un evangelio diferente, y esto aplica a las personas independiente de su denominación, porque uno tiende a decir que los pentecostales son arminianos, pero yo conozco pentecostales que tienen el verdadero evangelio de la gracia, pero por ejemplo, los adventistas, a ellos se les considera una secta, y ellos tienen este evangelio, entre comillas, evangelio arminiano, pero a ellos no se les considera hermanos. Entonces, ¿por qué a otros, por ejemplo, a los católicos, algunos sí lo consideran hermano y a los adventistas no? ¿No son iguales? ¿Presentan un evangelio diferente? Ya. Es posible que una persona tenga un corazón convertido, pero con la mente confundida. Tuve un vecino que era misionero adventista jubilado y éramos muy buenos amigos. No estuvimos de acuerdo, pero por su conducta y su amor a Cristo, no tengo dudas de que era salvo, aunque era confundido en doctrinas, porque es que no hay que olvidar que no somos salvos por medio de nuestro entendimiento de la gracia. Eso ayuda. Somos salvados por la gracia. Por ejemplo, el teólogo presbiteriano Juan Gerstner, muy famoso en las ramas anglófonas, dijo que cuando estaba en el seminario liberal, él preguntó al profesor qué es el sistema de teología en la Biblia. Dice, bueno, el sistema de teología en la Biblia se llama comúnmente el calvinismo, pero yo no creo nada de eso, dijo el profesor. El profesor tenía un entendimiento bien de lo que dice la Biblia, pero no quiere nada que ver. ¿Entiende? Ya. Igual, la mejor disertación sobre el primer capítulo de Juan, sobre el prólogo de Juan, escrito, pues, es decir, su análisis del texto griego, de la belleza del texto, de la profundidad, era una gran bendición para mí. Pero al fin de su libro, él dijo, yo no creo nada de eso. Imagínense. Entonces, hay muy buenos teólogos que están en el infierno. ¿Entienden? Otra pregunta. Pastor, o sea, Yeah. voy a completar la pregunta. Concuerdo con usted en el sentido de que la salvación no descansa en el entendimiento humano, pero hay un... No estoy captando lo que perdón. dice. Voy a completar la pregunta. Yeah. Concuerdo con Hablamos lento. usted. Concuerdo con usted en que la salvación no descansa en el entendimiento humano, sino que en la obra de Dios en la persona. Pero no es complementario en el sentido de que Dios obra en la persona y le da el entendimiento correcto, ambas Sí. cosas, porque usted mismo dijo, hay personas, entre comillas, buenas, pero no honran a Dios. Entonces, debe ser un complemento entre los frutos que muestra esa persona y un entendimiento correcto
del Evangelio. Si le falta una, por conclusión, no debiese considerarse cristiana. Ya. Explico de esta manera. Cuando hablamos de la perseverancia de los santos, Primero de Juan fue escrito en parte de sus motivos era para ayudarnos a tratar de distinguir entre los que son salvos versus los que son simplemente religiosos, ¿verdad? Y él confiesa de su manera que él mismo a veces no sabe. Así que en el capítulo 2 dice, sabemos que no fueron de nosotros porque salieron de nosotros, es decir, nos abandonaron. Pero hasta nos abandonaron, pensábamos que eran salvos. Pues si un apóstol puede ser engañado, ¿qué más nosotros? Pues así, hay esa área oscura, como Calvino dijo, esa área oscura en que no podemos discernir dónde está una persona espiritualmente y simplemente tenemos que dejar la cuestión en las manos de Dios y seguir predicando el Evangelio. Más de eso yo no puedo decir más que eso. Yeah. Gracias, pastor. El hermano Armando tenía otra pregunta. Sí, pastor Roger, usted mencionó el tema de las buenas obras. ¿Sí? Según Efesios 2:10, nadie tiene buenas obras. Wow, no lo oí. ¿Puede pastor repetirlo? Según Efesios 2:10, ninguno tendría buenas obras, porque las buenas obras son dadas por Dios para que nosotros andemos en ellas. Eso es lo que quiero decir. Claro, nadie puede presentar, cristiano o no cristiano, una buena obra, porque la buena obra es dada de Dios. Sí, el cristiano hace buenas obras guiado por el Espíritu Santo, y Dios cuenta esos para recompensa. En el cielo seremos recompensados, aunque Dios mismo es el autor, iniciador de ese deseo para buenas obras. Así, en lo de comparando conversos con inconversos, es paradójica que a fin de cuentas, en el día de juicio, podremos decir que ningún inconverso jamás ha hecho una buena obra. Ni una, nunca. Eso es lo que Dios está diciendo, porque no provino de un corazón purificado y no puede ser contada como buena. Así, nosotros, habiendo sido perdonados de cualquier pecado, totalmente perdonados y perfeccionados en el decreto de Dios, esos nunca habrán hecho ninguna obra mala. Dios es un extremista. Es decir, él piensa negro y blanco. Él me dijo, hermano Roger, usted es un pensador negro y blanco. Dice, eso no me molesta, también lo es Dios. Muy bien. Ahora ha pasado la hora y a propósito, iba a mencionar, la semana pasada alguien me hizo una pregunta técnica sobre el uso de la palabra déspota en Hechos capítulo 4. Tengo una respuesta, pero quisiera mencionar que preguntas muy técnicas así, textuales, prefiero que me escriben personalmente esas preguntas y no ocupar el tiempo de la clase para preguntas de esa naturaleza muy técnica. Tengo la respuesta lista si el hermano que me hizo la pregunta quisiera escribirme, puedo responder a la pregunta. Si otros tienen interés en la respuesta, entonces él puede compartir la respuesta.
Muy bien, más de eso, Bien. buenas noches. Muchas gracias su paciencia y su atención. Bien. Hasta la Gracias, semana que viene. bien, gracias, Pastor Roger. Entonces, hermano Andrés, usted tiene que escribirle al pastor para que le dé la respuesta técnica a su consulta. Vamos a terminar entonces. Yo les voy a enviar mañana por la mañana el cuestionario correspondiente a esta sesión, más las lecturas complementarias que nombró el profesor, y recordando a los hermanos que nos han enviado su tarea, que tienen hasta el miércoles para enviar la tarea a la sesión número 1. Bueno, vamos a terminar entonces. Vamos a pedir a Gaspar si nos puedes despedir, por favor, con un tiempo de oración, agradeciendo al Señor por este tiempo. Hasta luego. Padre Celestial, delante de usted estamos, oh Señor, en esta tarde, en esta noche ya, y le damos gracias, oh Señor, por la comunión que se ha tenido en este curso, en esta clase. Gracias, oh Señor, por el pastor Roger que nos instruye. Gracias porque usted provee lo necesario, oh Señor, para que su pueblo también pueda ir conociendo en más profundidad, oh Dios, las doctrinas de su palabra. Lo que usted quiere que sus hijos, oh Señor, puedan también enseñar, instruir a sus hermanos y así también, oh Señor, llevar el mensaje del Evangelio a otras personas. Gracias, Señor, por todo lo que usted ha provisto. Le ruego su bendición para cada uno de los que estamos acá y que, oh Dios, podamos ser guiados siempre por usted en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Gracias. Chao. Gracias. Chao, que estén bien. Rodrigo, nos quedamos nosotros. Sí, por favor. Listo, Rodrigo, yo te espero. Muy buenas noches, hermanos. Buenas Bien, noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Cuídense. Bien, bendiciones. Buenas Chao. noches, bendiciones a todos. Cuídense. ¿Y quién me habla? Jordan. Hermano Armando. Ah, perdón, hermano Armando. Sí, no, por la asistencia que llegué tarde. Sí, lo puse, no se preocupe. Sí, Reunión. a medida que van entrando, Sí. voy colocando el ticket, así que no se preocupe. Sí. Con un Estaba demérito al reunión lado, con sí, por el los atraso. pero- diáconos. ¿Ya? Está bien, cuídate, hermano Armando. Pastor, una consulta. Ujú. Claudio Reyes acá. Hermano ¿Hay Claudio. algo que para la entrega de los trabajos hay algún membrete, por así decirlo? Sí, va Eh, junto con el cuestionario número 1 va, pero como voy a Va con enviar el ahora cuestionario. el cuestionario 2, ahí va a ir con el membrete nuevamente. Ya, Pastor. Sí, porque le puse Pastor, el formato arriba nomás y no. Ya, no, sí, el Viene primero que completo. le envié va con el membrete, el nombre, todo lo que corresponde, el código de la clase y todo, porque el pastor tiene bueno, yo les voy a compartir a ustedes porque él quiere que ustedes vean más o menos cómo son las respuestas que él recibe, ¿no? Digamos los trabajos, para que tengamos una forma también nosotros. Pastor Juan, ¿me puede enviar su correo, por favor? Porque no lo tengo. Sí, como no, lo voy a subir al WhatsApp del grupo. Ya porque tengo que enviar la tarea. Ok. Ahí va, hermano mío. Ya, muchas gracias. Cuídese, que Bueno, esté bien. no. Chao. Un poquito que... Un segundito para ver, para avisarle ahí a la hermana. Ahora sí. Buenas noches, Pastor.